pasemos a entender las implicaciones de no tener metas y objetivos. Miremos qué es lo que le sucede a muchas personas que no tienen claro cuál es esa meta, cuál es ese objetivo, cuál es ese resultado final que quieren llegar. Primero, no hay productividad. Muchas personas se quejan de no tener resultados en sus vidas y pretenden y quieren recibir de la vida extraordinarios resultados sin no tener claro ese paso a paso de lo que deben de hacer día a día para conseguirlos. Normalmente las personas se la pasan deseando aspectos en la existencia, que lleguen cosas a su vida, pero no están ejecutando día a día cosas que realmente les puedan generar eso que tanto quieren. Es como si alguien se la pasara pensando: quiero ganarme la lotería, quiero ganarme el baloto, quiero ganarme el baloto, quiero ganarme el baloto, y nunca lo hace. No hay una coherencia entre aquella persona que quiere ganarse el baloto sin ni siquiera hacerlo. No hay coherencia entre las personas que quieren recibir mucho de la vida y en el día a día pues realmente están haciendo muy poco. Pregúntate qué es lo que quieres y luego cuestiona cuáles son las acciones que estás ejecutando para llegar a ese estado final. Porque al finalizar, si no hay claridad en el qué hacer, va a haber cero productividad. Y muchas personas tienen claro ese estado final, saben qué es lo que tienen que alcanzar, saben los números que deben de conseguir para sostenerse en su proceso laboral o para sostenerse como empresarios o como emprendedores, pero no hay congruencia en el paso a paso para poder llegar a ese estado final y por ende no hay productividad. Entonces esto es algo que está articulado. Es como si pretendieras viajar en tu carro a una ciudad, de Tuluá ir hasta Bogotá o ir de Bogotá a Medellín y simplemente no echarle gasolina ni gas o gas a tu carro, a tu vehículo. Pues quieres desplazarte en tu vehículo hasta otro lugar y no le estás echando combustible. Tienes un estado final al cual quieres llegar, pero no le estás echando lo necesario al carro para poder desplazarse. Y yo quiero llegar a Bogotá, y yo quiero llegar a Bogotá, pero tu carro no tiene gasolina ni siquiera para llegar hasta él. Lo mismo sucede en la vida de los seres humanos. Pretendemos poner un objetivo, pero no le estás echando el combustible suficiente a las acciones diarias para conseguir ese resultado y por ende, aquellos que no tienen claro su estado final y sus objetivos, pues simplemente son cero productivos, no hay productividad. Segundo, no hay prioridades. Como no sabes lo que tienes que hacer, empiezas a actuar de manera reactiva ante la vida y empiezas a ejecutar en ocasiones actividades que no son relevantes. Y al no ser actividades relevantes, pues simplemente los resultados que se entregan o que recibes de la vida, pues no son relevantes. Si sabes cuáles son tus acciones, podrás definir tus prioridades. ¿Qué pasaría si el ave entendiera que su principal prioridad era tener mucho alimento para darle tiempo a que cuando la hembra llegue por él, no alcance a recogerlo antes de que él pueda empezar su presentación y por ende incentivar a la hembra para poder ejecutar su proceso de apareamiento? En ese momento, cuando tú no tienes claro el paso a paso, no tienes claro a qué darle prioridad, qué acciones ejecutar, cuándo ejecutarlas, dónde ejecutarlas, el orden de por dónde empezar. Si no hay eso, pues simplemente no va a haber productividad, no va a haber la capacidad de poder priorizar las actividades. Entonces muchas personas hacen y al finalizar es poco productivo porque hicieron en ocasiones las actividades que menos valor o que menor o de menos impacto que tenían para su estado final. Si eres un asesor comercial, si eres un empresario, si eres un emprendedor, defines un estado final en el mes. Ejemplo, conseguir facturar, no sé, $3,000, $5,000, $10,000, no sé cuál sea tu estado final para un determinado mes. Si no tienes claro ese proceso, primero no vas a poder definir las actividades que generen el impacto suficiente para conseguir esa facturación. Si tu estado final es facturar, si tu meta es facturar $10,000, deben de haber unas actividades directamente de proporcional importancia para poder facturar esos $10,000. Ejemplo, quieres facturar $10,000, pero quieras pasártela en tu oficina organizando el archivo de tu empresa.
y no estar contactando nuevos clientes. Pues si estás enfocado en organizar el archivo de tu empresa y quieres facturar $10,000, pues lo más seguro es que no lleguen ni siquiera a 1,000, porque simplemente las actividades que estás ejecutando no son de directamente importantes o con la importancia suficiente que generen el progreso necesario para facturar $10,000. A diferencia de que si priorizas cuáles son los clientes que quieres visitar, cuáles son los clientes que se adecuan a tu producto o tu servicio, y después de tenerlos definidos, claramente especificados, saber que debes de hacer un proceso de contactarlos, de hacer el seguimiento, de poder poner acción en esos objetivos de corto periodo de tiempo, pues ahí es donde realmente se va a poder brindar un proceso de productividad, porque defines el estado final, defines la meta, $10,000, pero estás haciendo cosas que van acorde a ese estado final. Estás haciendo acciones que van acorde a ese estado final, a esa meta. Como si ese ciclista quisiera ganarse el Tour de Francia, pero se va pedaleando a 10 kilómetros por hora durante todas las etapas. No va a llegar a ningún lado, no va a llegar a conseguir ese estado final. Entonces muchos empresarios, colaboradores, asesores comerciales, tienen unas metas supremamente elevadas en su mente, pero van a 10 kilómetros por hora. Así no van a conseguir nada. No van a lograr conseguir ese objetivo, esa meta final, ese estado final al cual quieren llegar. Entonces, cuando tú puedes definir un proceso y logras definir prioridades, vas a ser mucho más productivo. El tercero es, no hay forma de medir el avance. Cuando no tienes claro el objetivo, no tienes claro cuáles son las actividades, no tienes claro cuáles son tus prioridades, pues no sabes si vas por el camino correcto o no. No tienes claro de saber si vas a llegar a ese estado final o no. Si tu meta es facturar $10,000, pero si ni siquiera sabes cuánto quieres facturar, pues simplemente en tu día a día va a pasar y vas a poder facturar céntimos de dólar o centavos de dólar, y pues simplemente no va a pasar absolutamente nada al finalizar el mes. Puede que ni llegues a los $100. Pues como no hay una meta clara, pues simplemente no hay resultado ni cómo medir el avance hacia ello. El cuarto punto es, te distraes con frecuencia. Si tú eres un colaborador, un asesor comercial, un empresario, un emprendedor, y no tienes metas claras, no tienes objetivos, pues te distraes con las redes sociales, te distraes conversando con el compañero, te distraes con infinidad de cosas que consumen tu tiempo, y cuando tú revisas tu día a día te das cuenta que han pasado 3-4 horas desperdiciadas y botadas a la basura porque simplemente estás distraído con cualquier actividad que se te presente en el camino. Se desperdicia el tiempo en distracciones banales, se desperdicia el tiempo. Al finalizar el tiempo, todos los seres humanos tenemos la misma cantidad de tiempo, solo que unos tienen los resultados que quieren para sus vidas porque durante ese tiempo lo optimizan y lo operan a su máximo potencial. Al finalizar no es cuestión de que ellos tengan 48 horas en su día y tú tengas solo 24. Tenemos la misma cantidad de tiempo de todas aquellas personas que alcanzan resultados extraordinarios. La única diferencia es que esas personas que alcanzan resultados extraordinarios son personas que optimizan esas 24 horas al máximo provecho. Esa es la única diferencia. No hay progreso hacia los proyectos de vida. Si tú no tienes claro tu estado final, pues no tienes cómo progresar hacia un resultado. Tú tienes claro un estado final, tienes claro tu meta, pero no hay acción en tus objetivos a corto plazo, pues tampoco va a haber progreso ante tus diferentes proyectos de vida. Va a aparecer la frustración emocional. Cuando tú no tienes clara las metas y los objetivos, pues te frustras emocionalmente. Llegas y empiezas a conversar con esas personas que te dicen, no, yo aquí en la vida, pues la verdad es que medio duro, está complicado, es que el gobierno nos tiene así sometidos, no, es que la economía, la pandemia, todo eso como está de duro, todo eso como está de complicado. Claro, no tienes una meta clara, no tienes unos objetivos claros, pues simplemente cuando te revisas lo que has hecho con tu tiempo, pues entras en frustración. Y la mejor forma de exteriorizar la frustración es culpando a todos
menos a nosotros mismos como responsables de los resultados que estamos obteniendo. Entonces ese estado de frustración, tú te das cuenta que cuando charlas con alguien, cuando conversas con alguien, encuentras esa cantidad de personas frustradas con su vida. No, es que esto está muy duro. No, la verdad es que es imposible por miren las circunstancias, mire lo otro, mire lo que está presentando, mira que, no, es que mi abuelita, no, y es que mi papito, no, es que porque mi papá y mi mamá, y empiezan a aparecer todas esas excusas que ponemos enfrente de una incapacidad personal, de no tener claro nuestro estado final y de no tener claro los objetivos condensados para llegar a ese estado final y de no tener claras las priorizaciones de esas diferentes actividades que hay que hacer para obtener ese resultado final, y por ende pues simplemente después nos frustramos, y la mejor forma de sacar la frustración es culpando a todos menos a sí mismo. Aparece la pereza y el desgano. Cómo es de fácil ver esas personas que van a madrugar y qué pereza. No, madrugar no, eso no es lo mío. Claro, no tienes un estado final que te inspire, que te motive, pues simplemente dormir o ver Netflix o ir a desperdiciar tu tiempo en actividades que no te generen resultado y que crees que eliges hacer esas actividades de dispersión porque te generan placer, ¿no? Yo digo, no, la verdad es que muchas personas, el 90% de las personas que optan por hacer esas actividades de ocio, de dispersión, es una forma de evadir la incapacidad y la insatisfacción personal que están experimentando de no poder progresar hacia sus metas y sus objetivos. Nada genera mayor sensación de bienestar que el progreso. Solo cuando tú sientes que progresas, sientes un éxtasis, sientes una sensación de crecimiento, sientes una sensación de progreso, sientes una sensación de autorrealización. El progreso es lo único que te permite sentir una verdadera plenitud interna. Por eso, cuando tú dices es que Netflix, es que ir a tomar las cervezas, es que los espacios de dispersión, bla, son los mecanismos perfectos para evadir nuestra propia insatisfacción personal. Entonces aparece la pereza, y aparecen los que no hacen nada en todo un día, o aparecen los que están trabajando, pero se hacen los que no son, los locos que no están trabajando y se ponen a desperdiciar el tiempo simplemente porque tienen pereza, porque no tienen claro cuál es su objetivo final, porque no tienen claro a dónde quieren llegar. Cuando tú tienes ese estado final, pues todo lo que es la pereza, todo lo que es la frustración emocional, todo se desvanece. Aparece una actitud negativa. Ahí aparecen los quejambrosos. Ahí aparecen los que se quejan de todo en la vida. Ahí aparece toda esa actitud negativa. Hay una persona que era tan negativa. En una ocasión, en uno de los seminarios de las personas top líderes en procesos de desarrollo personal, esa persona era tan negativa que en una conferencia, o sea, era muy negativa y se fue por una conferencia a ver si le quitaba negativo. Y en esa conferencia allí, la persona, en medio del descanso, esa persona se desmayó. Pero era tan negativa, que en vez de volver en sí, volvió en no. O sea, era negativa. Y así nos encontramos constantemente con personas en la calle, que tú le dices, uy, ¿cómo está el día? No, soleado. Oh, ese calor tan aterrador. Y en ese día lluvioso le dice, oye, ¿cómo está el día? Uy, no, con esta lluvia que no deja hacer nada. Y aparecen esas personas que todo lo ven oscuro en su día a día, negativos, totalmente negativos. Y eso pasa por no tener claro un estado final, por no tener claro una meta, por no tener claro unos objetivos. Eso pasa por no tener claridad en su proceso de vida. Y se enfocan en que todo lo que sucede es negativo. Uy, me dijeron que no, me resigné, cerremos esa empresa, cerremos el emprendimiento, me quebré, no, simplemente no. Porque todo lo que sucede lo toman de un enfoque negativo, porque al finalizar todo les parece negativo. Estas son las implicaciones de no tener metas claras. Cuando tú tienes metas claras, todo lo que sucede es lo inverso.